Esos grupos de personas en todo el mundo se embarcan en largos viajes peligrosos y muchas veces clandestinos. Por ejemplo, en Asia, algunos viajan desde Myanmar a Tailandia y luego a Malasia e Indonesia. Los ciudadanos de los países centroamericanos, como se ha visto aquí, se trasladan al norte, tanto a México como a los Estados Unidos y Canadá. Somalíes y etíopes cruzan corriendo muchos peligros el Golfo de Adén hacia Yemen y los otros países del Golfo, mientras que hay gente en África Central y Oriental que se dirige a Sudáfrica. En los últimos años han aumentado también los movimientos de población de los países de África Occidental a las Islas Canarias y a través del norte de África y el Mediterráneo a la Unión Europea. Otros entran en la Unión Europea por tierra desde el sudeste, pasando por países como Turquía o por los Balcanes. En ese contexto de migración internacional, el ACNUR encuentra desafíos significativos en el cumplimiento de su mandato para proteger a las personas refugiadas. Me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones importantes que expertos del ACNUR en la materia han resaltado sobre los llamados movimientos migratorios. El primero es que los movimientos migratorios involucran a personas de estados más pobres y menos estables hacia países más prósperos y seguros. Sin embargo, al contrario de la opinión pública que prevalece en los países industrializados, los movimientos migratorios irregulares son un fenómeno mundial que afecta a los países de destino tanto en el hemisferio sur como en el norte. Sí, no todo el mundo va hacia Europa y no todo el mundo va hacia Estados Unidos. Como les mencioné antes, hay gente que se mueve hacia Sudáfrica, hay gente que se mueve hacia Singapur, que son países que están normalmente en el hemisferio sur del planeta. Existe consenso de que dichos movimientos podrían incrementarse en los años venideros. Los expertos en migración han señalado que el mundo se caracteriza por crecientes disparidades en términos de desarrollo y de procesos democráticos, como nos lo enseñara hace unos momentos Susana. Las poblaciones se están reduciendo y envejeciendo en algunas regiones, mientras que otras tienen poblaciones jóvenes y crecientes que no cuentan con empleos ni modos de subsistencia. La mejora en las comunicaciones y en los medios de transporte promueve que más personas busquen una vida más allá de los confines de sus comunidades, de su país y de su continente. Tercero, aquellos en mayor pobreza y excluidos de la sociedad normalmente no se encuentran en los movimientos migratorios mixtos. Viajar grandes distancias de una manera irregular puede ser muy costoso, especialmente como muy frecuente ocurre, las personas tienen que comprar documentos de viaje falsos y recurrir a traficantes para evitar los cada vez más estrictos controles fronterizos establecidos por los estados. Encontrar el dinero necesario para trasladarse se ha convertido en una preocupación en muchas partes del mundo. En algunos casos, las familias y comunidades tienen que vender sus pertenencias para que uno o dos de sus miembros puedan ser enviados a buscar su suerte en el extranjero. En otras situaciones, aquellas personas que caen en manos de tratantes profesionales son desplazadas de un país a otro con fines de explotación sexual, laboral o de otro tipo. No hace falta decir que las mujeres y los niños son frecuentemente las víctimas de estas formas de esclavitud. Cuarto, las personas involucradas en los movimientos migratorios, ya sean refugiadas o migrantes, experimentan muchos peligros y violaciones de derechos humanos durante su trayecto, incluyendo la detención y el encarcelamiento en condiciones inaceptables, el abuso físico, la discriminación racial, así como ser vulnerables al robo, la extorsión, el empobrecimiento y la miseria. En otros casos, las personas en movimiento que pierden sus documentos o cuyos documentos han sido destruidos pueden ser incapaces de demostrar su nacionalidad y convertirse en apátridas de facto, dificultando esto su retorno a su país de origen. En este contexto, en su intento por salir de sus países al huir de la persecución, las personas refugiadas frecuentemente viajan lado a lado con los migrantes, usando las mismas rutas y medios de transporte. En ocasiones, cuando no hay ningún otro medio, usan los servicios de traficantes de personas y bandas criminales para embarcarse en peligrosos viajes por mar o cruzar fronteras sin la documentación requerida. Estos viajes ocurren a menudo en condiciones inhumanas y hay un alto riesgo de explotación y abusos. Muchos de ellos no sobreviven estos viajes.
Dos de las poblaciones más vulnerables en estos movimientos que preocupan al ACNUR son los niños y niñas no acompañados o separados de las personas o de sus padres, y las personas víctimas de trata, que ya también han sido mencionadas anteriormente. El ACNUR reconoce que en muchos movimientos migratorios mixtos, la proporción de personas que desean solicitar asilo y que cumplen con los criterios de la condición de refugiado puede ser relativamente pequeña. Aún así, para tales personas, las posibles consecuencias de ser rechazados en una frontera o de ser devueltos a sus países de origen son extraordinariamente graves. En muchos casos, si estas personas son devueltas, podrían ser sujetas a tortura o su seguridad física, inclusive su vida, correría mucho peligro. Por tanto, es necesario trabajar estrechamente con los estados, la sociedad civil y la comunidad internacional para poder identificar a los solicitantes de asilo o refugiados a su llegada a las fronteras y darles la oportunidad de que sus solicitudes de asilo sean consideradas de manera apropiada. Eso es mucho del trabajo que el ACNUR realiza en México en estos momentos. El creciente número de migrantes y refugiados extracontinentales a América Latina demuestra una vez más los desafíos de las consideraciones de protección de los movimientos migratorios mixtos. El ingreso irregular de personas procedentes de otro continente no desvirtúa el hecho de que algunos de ellos necesitan protección internacional como refugiados o que tienen necesidades específicas de protección. El combate a la migración irregular y la gestión migratoria no puede excluir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional de refugiados, de acuerdo con la perspectiva del ACNUR. Muchas gracias.